Un pequeño planeta rocoso orbita alrededor de una estrella amarilla. Dentro de él hay insectos en la Tierra, escarabajos para ser más precisos. Hay árboles y hongos que crecen sobre ellos. Hay pájaros, hay... eso. Porque por más que se parezca, no estamos en la Tierra. Estamos en, como las leyendas lo llaman, el planeta fundador. Bienvenidos todos al mundo literario de Batalla al final del universo. Dado que este proyecto abarca más de un universo, normalmente me referiré a él como una existencia. En esta existencia, la vida es bastante común en el universo. Pocos planetas habitados son realmente similares a la Tierra, pero hay algunos que casi podrían ser sus hermanos. Este era el caso de un planeta que ahora no es más que un super Venus, una esfera de calor imposible y constantes tormentas acídicas interminables. Actualmente, este planeta es una sentencia de muerte para cualquier organismo ligeramente similar a la vida terrestre, pero no siempre fue así. Hace alrededor de 30 millones de años, este mundo aún albergaba vida. Vida sorprendentemente similar a aquella de la Tierra, con células de carbono y agua, proteínas en membranas celulares, incluso estructuras similares al ADN. Así era este planeta cuando los fundadores lo encontraron. Sabrán más sobre los fundadores en un futuro. Por ahora solo tienen que saber que venían de un lugar lejano. Ellos eran un pueblo migratorio, sin un planeta que llamar hogar. Vida del espacio, incapaz de vivir bajo cualquier tipo de gravedad. No encontraron este mundo buscando un nuevo hogar, ni recursos que explotar. Los pocos fundadores que llegaron a nuestro universo no eran más que niños, jóvenes curiosos abusando de su tecnología para hacer cosas mágicas imposibles. Perdidos tan lejos del resto de su sociedad, hicieron lo único que se les ocurrió y fueron de sistema en sistema buscando planetas con vida. En su enorme nave almacenaron varias especies de cada planeta, un verdadero zoológico espacial. Y entre sus muchos viajes encontraron la Tierra. Hace 30 millones de años, la época del Eoceno llegaba a su fin. Cuando los drones de los fundadores aterrizaron en un bosque, capturaron una muestra de la vida que encontraron antes de regresar a la nave. Pájaros, escarabajos, unos feliformes tempranos, helechos, árboles, hongos subterráneos, bastantes microorganismos. ¿Les suena familiar? Los fundadores buscaban vida en un nuevo planeta, una roca caliente con todas las características de un mundo con vida, cuando algo salió mal. Su nave, aquel enorme globo de varios kilómetros de extensión, cayó. En la costa desierta de este último planeta, el zoológico abrió sus puertas. Los fundadores eran habitantes del espacio. Murieron antes de tocar el suelo. Cuando sus tanques biológicos dejaron entrar la atmósfera de este último mundo, la mayoría de sus especies recolectadas también murieron, pero algunas pudieron sobrevivir. Por mucho tiempo hubo una gran guerra entre especies. Dentro del cascarón roto de la nave, las especies lucharon por sobrevivir en un ecosistema fundamentalmente inestable. De las 7 biosferas que no murieron al tocar la atmósfera alienígena, al final solo quedaron 2. En el fondo inundado de la nave, los organismos acuáticos del planeta que, millones de años después, no serían nada más que una esfera de calor intenso. Al otro lado de la nave, árboles. Entre sus ramas, aves y pequeños mamíferos similares a hurones. El tiempo pasó, y en este mundo ajeno a la Tierra, la vida terrestre sobrevivió. Las plantas crecieron, los animales se diversificaron, y en el mar, los alienígenas colonizaron cada nicho posible, sin saber que ellos terminarían siendo los últimos sobrevivientes de su planeta natal. Hace 2 millones de años, aquellos peces extraños salieron del agua y vieron una luz en el cielo. En los bosques, feliformes corredores levantaron sus cabezas para ver cómo algo crecía en la atmósfera. 3 minutos más tarde, ese algo alcanzó el planeta. Esto no era un asteroide, no era ningún objeto celeste que hubiera sido observado previamente. Esto era nuevo. Cuando el rayo de poder se disipó, los peces seguían ahí, los mamíferos seguían ahí. Nada había muerto, mas algo había cambiado para siempre. Al otro lado del mundo, un escarabajo comenzó a flotar.